Buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un placer nuevamente encontrarnos con ustedes en este programa Pensándolo Bien entre amigos. Como siempre, estamos agradeciendo que ustedes fielmente sigan con nosotros y que nos ayuden a difundir también estas verdades, compartiéndolas con sus amigos y familiares. Igualmente agradecemos sus comentarios y pueden incluso hacernos cualquier sugerencia que consideren necesaria para beneficio de nuestro programa Pensándolo Bien. Suscríbanse y así recibirán directamente los programas cuando sean preparados. Hemos estado conversando acerca del santuario y hemos visto algunos aspectos importantes del propósito de Dios al dar el sistema de sacrificios al pueblo de Israel. Quizás una pregunta que podemos hacernos ahora es, ¿realmente en nuestro tiempo es necesario un santuario? ¿Es esencial para el plan de salvación que nosotros tengamos aquí un santuario? Además, ¿qué nos quería comunicar Dios a través de todos los muebles y todas las actividades que se desarrollaban dentro del santuario? Como siempre, tenemos a alguien para que nos acompañe en esta conversación y podamos presentar algunos aspectos tal vez de este asunto tan importante que sin duda alguna tiene mucha relevancia para nuestro entendimiento del plan de salvación. Y tenemos con nosotros de nuevo a un invitado que ya lo hemos tenido anteriormente. Es el pastor Eduardo Alfredo Guevara desde Guatemala. Bienvenido, Eduardo. Amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Gracias a Dios, muy bien y listo para conversar este tema tan importante. Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Amén. Tal vez podemos comenzar pensando de una manera un poquito diferente en el sentido del santuario, de lo que hemos dicho hasta ahora del santuario. Creo que es bueno que nosotros podamos pensar que Cristo mismo, de alguna forma, casi comparó su cuerpo con el templo o con un santuario. En San Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, si tú recuerdas, cuando estaba conversando con los fariseos y los escribas. Entonces el Señor les dijo, destruyan. ¿Recuerdas eso? Derribaré este templo y templo. en 3 días lo levantaré. Ajá, correcto. Y ellos pues se sorprendieron, dijeron, nos ha tomado tanto tiempo levantar este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Y la explicación viene de que Dios estaba hablando de su cuerpo. Así que, de alguna forma, Cristo Jesús nos da a entender algo, ¿crees tú, de lo que es realmente el templo? Bueno, nosotros debemos darnos cuenta de que el santuario es una enseñanza que nuestra iglesia tiene y es el único aporte que ha dado al campo de la teología. Recordemos precisamente que ninguna otra congregación habla acerca de lo que es el santuario como lo habla la iglesia. Y por supuesto, la presentación principal del santuario es el sacerdocio de Jesucristo en favor de todos aquellos que son los creyentes. Y bueno, hay una identificación. En cada mueble del santuario hay algo que identifica precisamente lo que es lo que Cristo hizo por nosotros. Hay algo que identifica también su cuerpo. Hay muchas cosas interesantes. Hay un arca del pacto, hay el candelabro, hay muchas cosas que también son un desafío poder tratar de encontrar. Pero sí, la Biblia misma dice en el capítulo 8 de Hebreo que todo esto es sombra y figura de
correcto. Así que cuando Cristo habla de su cuerpo como un templo, de alguna forma también está sentando, pienso yo, las bases de que no solamente nosotros, él es su cuerpo es un templo, sino que también nosotros llegamos a ser un templo, porque Dios siempre ha tenido un propósito, ¿no es cierto? Habitar con nosotros y habitar en nosotros. Ese fue el propósito desde el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña esa realidad. Dios quiere una relación estrecha con nosotros. Ahora, Dios desea un pueblo santo. Dios desea un pueblo separado, apartado para usos sagrados, porque eso es lo que significa la palabra santo, ¿cierto? Apartado, separado para usos sagrados. Entonces, Dios desea santificarnos a nosotros. Y el santuario es un lugar para que habitara, era un lugar para que habitara el santo, que es Dios, ¿no es cierto? Quiere decir entonces, Eduardo, pienso yo, que la manera que Dios, después del pecado, puede santificarnos a nosotros es con su presencia, porque Él es el santo. ¿Cierto? Él es santo. Y nosotros llegamos a ser santos cuando nos relacionamos con Él como un Dios santo. Es la presencia divina la que nos da la condición de santos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué piensas? Es muy interesante esto. Resulta ser de que lo primero que el Señor quiere es que cada uno de nosotros se rinda ante él. Llegar ante el tabernáculo significaba también rendirnos ante la presencia, ante el cuerpo de aquel que habría de ser levantado para podernos justificar a todos. Me llama la atención que cuando comienza la construcción del tabernáculo, según Éxodo, capítulo 34, 35, también el 37 se da a conocer acerca de lo que es los muebles del santuario. El pueblo trae ofrendas, el pueblo trae y rinde lo que tiene. Tiene y entrega delante del Señor lo mejor que tienen, de lo que habían conseguido de los egipcios, de su largo tiempo de estar precisamente allá en cautiverio. Una de las primeras cosas que nosotros debemos darnos cuenta es que cuando vamos hacia el santuario del Señor, cuando vamos a buscar a Cristo, nosotros tenemos que rendirnos. No podemos realmente decir que estamos buscándole o que estamos con Él si antes no nos rendimos. Y rendimos lo mejor que tenemos. No solamente estamos hablando de nuestros bienes materiales, como el pueblo lo hizo, llevando oro, llevando piedras preciosas, llevando telas, llevando pieles, sino que también identifica lo que es el corazón. El Señor espera que su pueblo se allegue a Él y se rinda ante su presencia, pero con toda su mente, con todo su ser. Me gusta esa situación y creo que es muy bonito que nosotros nos acerquemos al Señor a darle lo mejor que tenemos. Y eso es un buen. Exacto, al fin y al cabo, como dice también la Biblia, ¿verdad? Todo es de Él. Él nos ha dado todas esas cosas, realmente a Él le pertenecen. Me pongo a pensar entonces que nosotros como cristianos, cuando vivimos vidas, como quien dice, separadas del pecado, tratamos de vivir vidas separadas del pecado, tratamos de no vivir en contra de los principios que Dios nos ha dado. Cuando luchamos por hacer eso, porque realmente es para muchos de nosotros una lucha, creo que debemos mencionar que nuestra conducta ética debe ser motivada
por la realidad de la presencia de Dios con nosotros y entre nosotros. Porque Él es santo, nosotros podemos y debemos aspirar a ser santos. Ahora, yo creo que el cristianismo le da una dimensión más amplia al asunto del santuario, porque no solamente se basa en lo que se hacía en el edificio que se levantó como santuario entre el pueblo de Israel, sino que traslada el motivo o el deseo original de Dios de habitar entre nosotros, pero por el pecado hace la separación. Entonces Dios busca de nuevo habitar con nosotros, y ahora no necesariamente a través de un santuario físico como un edificio, sino directamente en nosotros y en nosotros. Porque sabemos que la Biblia menciona varios detalles donde Dios dice que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, basado en ese hecho de que Dios es santo y dice que nuestro cuerpo es el santuario suyo, entonces es que el cristiano trata de vivir una vida ética. Pero ahora, antes de que entremos a los muebles y algunas de las cosas del santuario, entonces, ¿se hace necesario todavía un santuario físico actualmente, como un edificio, para llevar a cabo todos esos ritos? Bueno, esta pregunta es muy interesante. Estamos ahora en un tiempo donde muchas personas todavía están esperando eso. Estamos hablando de una época en que hay muchas congregaciones que creen que en Jerusalén va a llegar alguien que va a reconstruir el santuario y que va a nuevamente iniciar el sistema de sacrificio. Por supuesto, esa enseñanza no la tiene la Biblia. Es algo precisamente que es defendido por algunos grandes escritores en Estados Unidos. Pues se escribió una película hace varios años, Left Behind, los que quedaron atrás, ¿verdad? Y resulta ser de que en ese tipo de filmaciones, mucha gente cree que habrá un anticristo que vendrá y levantará. Pero mis queridos y querido también pastor de Bar, resulta ser de que no es necesario un nuevo santuario. El Señor señala su relación con su pueblo. Hay un santuario celestial, esto sí lo declara el capítulo 8 de Hebreos. Y en ese santuario trabaja, ministra, nos defiende el mejor intercesor y sumo sacerdote que puede existir. Y él, políticamente, está en una posición en este momento, en estos tiempos, donde está haciendo su mayor trabajo. Qué bonito precisamente que el Señor se ha tomado ese trabajo. Y sí, reafirmo mi respuesta. No se necesita un santuario físico, se necesita un santuario espiritual. Y que Dios habite con nosotros y en nosotros. Amén. Eso es justamente lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios 3, 16 y 17 y capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿no es cierto? Amén. Luego Gálatas también 2:20 nos recuerda a nosotros que somos triunfadores solo porque Cristo vive dentro de nosotros. Es la fuerza para poder vencer. Muy bien, con estas cosas en mente a nuestros amigos, vamos a introducirnos un poquito más a la configuración del santuario, los muebles que tenía. Yo creo que esto es ahora, en nuestro tiempo, bastante conocido por la mayoría de los cristianos. Tal vez para los que no lo son, les resulte un poquito diferente. Así que, ¿podrías describirnos un poco acerca de la configuración del santuario? Vamos a decir, las divisiones que tenía, los muebles que tenía, por qué estaba colocado de oriente, la entrada del oriente hacia el occidente,
algunos de esos detallitos. ¿Qué podrías decirnos con relación a eso? Bueno, debemos recordar que todo lo que tenía que ver con el santuario tenía un mensaje. Aún hasta el más mínimo detalle, la más pequeña de las ceremonias, los movimientos que ahí se hacían, eran sombra y figura, prefiguraban todo, eventos, traían un mensaje que debía ser mantenido y conocido por el pueblo. Bueno, principalmente habían tres divisiones. Conocidas son que había un lugar santísimo, que era el lugar más interior del templo. Había un lugar santo y había un atrio. Comenzando por el atrio, podemos al atrio, entonces podemos recordar allí de que estaba lo que es el altar de los sacrificios. En ese altar había precisamente sacrificio en la mañana y en la tarde. Todo eso precisamente era una figura de aquel que habría de venir y morir por cada uno de nosotros. De ese altar del Permíteme, sacrificio, habían ciertas partes del sacrificio que eran para el sacerdote, ciertas partes precisamente que tenían que ser quemadas, la sangre precisamente tenía que ser llevada en dirección a lo que era el interior del santuario. Realmente, pues en esa parte ministraban sacerdotes según ciertas órdenes y todos precisamente tenían un momento específico donde realizaban sus funciones. Avanzando un poco en lo que es el atrio, casi a la entrada de lo que es el lugar santísimo, nos encontramos. ahora, antes de que sigas adelante con describiendo un poco el asunto del santuario, ese primer mueble que se encontraba allí, vamos a decirlo así, era el altar del sacrificio. ¿Qué crees tú que quería Dios enseñarnos a través de ese mueble, de esa, ¿cómo se llama? Primer Del lugar del mueble que atrio. se encontraba ahí. Sí, bueno, ahí estaba un mensaje clave a la vista de todo el pueblo. Ese era precisamente que no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y alguien debía sustituir al pecador para precisamente poder cargar con los pecados y poder ser llevado y presentado como limpio de ellos. Por supuesto, estamos hablando de algo que todo el pueblo lo veía, todos observaban. Ya, pero me gustaría que nosotros, que nuestros oyentes pudieran ver esto que me parece a mí también sumamente importante. El altar del sacrificio nos recuerda, como tú dijiste, que necesitamos un sacrificio para entrar a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Eso es fundamental para nosotros. Y también, creo yo, nos recuerda a nosotros que ese sacrificio ya es provisto por Dios, porque señalaba, como decías, al sacrificio último, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en pantalla pueden ver algunos de nuestros amigos lo que estamos mencionando, primeramente el altar del sacrificio, y ahí era donde el penitente tenía que matar la víctima, ¿cierto? Poner sus manos sobre ella para que en forma simbólica se transfiriera su pecado personal a la víctima, al cordero, y el cordero moría en lugar del pecador. Sigue adelante, Alfredo, si es que tenemos buena señal ahí. Muy bien, excelente. Resulta ser de que podemos observar que después del altar del sacrificio se encontraba el lavacro o la fuente del agua. Allí los sacerdotes limpiaban sus manos, limpiaban sus pies para poder entrar al lugar santo. Me llama la atención que en el libro de Apocalipsis también se menciona un mar de cristal. Sin embargo, el lavacro también indica que una vez que nosotros hemos visto el sacrificio de Cristo,
lo que significa después es que debemos aceptar este sacrificio. Debemos lavarnos. Y por supuesto, esto está identificado en la realidad práctica con lo que es el bautismo que nosotros acometemos en el momento de que hemos visto el sacrificio de Cristo, hemos visto que Él ofrece su sangre por nosotros y por supuesto queremos que esa sangre nos limpie de todo pecado. Así que en este caso también la fuente de agua o lavacro, que era un mueble justo a la entrada del primer, como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, Es correcto. allí había una limpieza de cada uno de nosotros. Muy lindo eso. Y también nosotros necesitamos ser limpiados. Yo creo que Pablo dice algo, Alfredo, con relación a eso también. Dice que debemos lavar purificados nuestros corazones con agua limpia, ¿no es cierto? Nuestra vida, cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, debe experimentar cambio. Los pensamientos debieran también ser diferentes para que las acciones puedan salir en armonía con los principios de la palabra de Dios. Así que eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Justamente. Resulta ser de que este momento de lavamiento los preparaba para entrar en el lugar santo. Y en el lugar santo nosotros podemos ver otros muebles que igualmente tenían una relevancia, no solamente para lo que era el servicio diario y la expresión de un rito, sino que tenía un significado espiritual. Por supuesto, entramos y vemos, por un lado, lo que es la mesa de los panes de la proposición. Ahí precisamente también había un pan, ¿verdad? Había una mesa servida con ese pan. Y hay muchas cosas que la Biblia menciona acerca de él. Podríamos decir que al momento de entrar, alguien que entrara por la primera puerta del lugar santísimo, estamos hablando de que estaría de su lado derecho la mesa de los panes de la proposición. Y recordemos quién es el pan de vida. Recordemos quién es aquel que está simbólicamente representado a través de lo que es ese pan. El servicio precisamente de eso era cada semana. Ajá. Te interrumpo algo porque mencionaste justamente lo que queríamos que nuestros amigos y nuestros hermanos pudieran recordar. Amén. El hecho de que cada una de esas cosas que estaban ahí de los muebles, en realidad era una representación simbólica de lo que Cristo llega a hacer para nosotros en relación al plan de salvación. Cristo es, como tú dijiste, y San Juan es quien come sobre eso, el pan de vida. Yo soy, dijo él, ¿verdad? El pan que descendió del cielo. En cuanto al asunto del sacrificio, el altar de sacrificio, Cristo es nuestro sacrificio. Pablo dice, Él es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Y recalcando, pues, es la razón por la cual ahora no necesitamos un templo. Es más, cuando Cristo murió, dice la Biblia en San Mateo, el velo del templo se rompió en dos, no de abajo para arriba como si algún humano lo hubiese hecho, sino de arriba hacia abajo, indicando con ello que ya no había necesidad de sacrificios porque nuestro verdadero sacrificio, Cristo Jesús, había muerto. Así que cada parte del santuario era un recordativo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que Él vendría a hacer. Así que aquí tenemos que, en un sentido amplio, podríamos decir, Cristo es también nuestro santuario. Él es el lugar donde podemos encontrar el refugio, donde podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Estaba también la otra parte que estabas mencionando del candelabro. ¿Qué nos dices acerca Muy interesante de eso? también el ¿Qué nos dice la Biblia, hermano? El candelabro indica luz, indica un aceite para encender esa luz, indica precisamente que iluminaba. El trabajo del candelabro
principalmente era iluminar toda esa zona del lugar santo. Recordemos precisamente que el mobiliario que se desarmaba en el desierto estaba cubierto con pieles, con telas, de manera de que ese lugar estaba oscuro. Lo que era el candelabro hacía precisamente que toda la sección del lado del lugar santo pudiese estar iluminada. Ya precisamente nosotros sabemos quién es la luz del mundo. Sabemos precisamente que el Espíritu Santo tiene por excelente representación lo que es el aceite. No solamente de eso nos hablan los evangelios, sino también el libro de Apocalipsis. Y por supuesto, nosotros necesitamos ese Espíritu, ese aceite del Espíritu que cambia nuestras vidas. Necesitamos la luz del mundo, la luz precisamente que ilumina a todo ser humano. Qué lindo es precisamente que el Señor Jesucristo se presenta a través de los símbolos que son necesarios e indispensables. El pan es para poder sostenerse. Cristo es nuestro pan. Sin Él flaquearemos. Sin Él mermaremos. Pero también necesitamos la luz. Y Cristo es nuestra luz. Él es precisamente la representación perfecta de lo que es el ser humano que está en tinieblas y necesita salud. Y correcto, también cuando pensamos en la luz, me gusta mucho en que es uno de los atributos que Cristo se atribuye a sí mismo. Yo soy la luz del mundo, pero también es interesante que Él, por extensión, dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Quiere decir que nosotros estamos reflejando una luz que viene de una fuente. Amén. Y yo diría que esa es la razón por la cual un cristiano debería vivir diferente, debería hablar diferente, debería comportarse diferente, debería, si queremos decirlo, divertirse de manera diferente. Como cristianos, nosotros necesitamos entender que somos los representantes de un Dios santo. Algunas veces encontramos, Alfredo, personas dentro de la iglesia, no sé si para ti ha sido esa experiencia, especialmente jóvenes y aún adultos, que dicen, pero ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no puedo ir allá? ¿O por qué no puedo escuchar este tipo de música? Y tal vez el problema radica en esto, que no hemos captado, no hemos entendido que somos copartícipes de la luz central, de la fuente de luz que es Cristo, y nosotros debemos irradiar esa luz, esa verdad a través de nuestros actos, de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos incluso. Y ojalá esto pueda ser de una vez por todas clarificado en la mente de cada cristiano, que tal vez se pregunta, bueno, ¿esto es malo o no es malo? Simplemente veamos si la luz genuina, Cristo Jesús, refleja esa conducta o no. Hace lo que nosotros queremos hacer. ¿No te parece? Sí. La Biblia está llena de símiles que tienen que ver con la luz. Una de esas dice que nuestros ojos son el reflejo de lo que hay en nuestro interior y son una luz. ¿Qué apreciamos? ¿Qué es aquello que contemplamos? ¿A qué le dedicamos más tiempo con nuestra vida? Eso muestra cuáles son nuestros intereses, cuál es precisamente la influencia que Dios ha tenido en mi vida. Así que en ese sentido, si reflejamos luz, obviamente que también nuestra mirada, nuestra dedicación, nuestro tiempo que utilizamos con él, reflejará cuán hondo ha calado Cristo en nosotros. Y por supuesto, pues, seguimos hablando acerca de lo que es estos muebles, además de lo que es el candelabro, también estaba el altar de oro o altar de incienso. Y pues aquí hay muchas cosas interesantes, ¿verdad?
No sé si a alguien le gustará los desafíos, Pastor Guevara, pero resulta ser de que yo siempre he encontrado un desafío grande en el capítulo 9 de Hebreos, cuando presenta precisamente este altar de oro de parte de Pablo, no en el lugar santo, sino dentro del lugar santísimo. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y por qué Pablo lo presenta así? Y el orden, por supuesto conocido en el Antiguo Testamento, es que el altar de oro se encontraba en el lugar santo. Ahí se quemaban incienso, representación de las oraciones del pueblo. Y por supuesto lo hacía el sacerdote. Y había precisamente también uno que se movía con la mano. Eran presentados precisamente esas oraciones delante del segundo catapetasma, como diría también aquí el libro de Hebreos 9. Entonces, ese momento identifica mucho, identifica que en Dios escucha nuestras oraciones, que Dios está dispuesto a poder conocer. Hay otras cosas que debemos recordar, por ejemplo, que en el momento también que se estaba frente a la entrada del lugar santísimo o del catapetasma, que es la misma palabra que se utiliza para la entrada de lo que es al lugar santo, como la misma palabra para entrar al lugar santísimo. También había una acepción de la sangre. Hay muchas situaciones que mencionan la Mishnah, la Gemara, la Talmud con respecto a ese evento. Algunos dicen que eran 3 gotas, otros dicen que eran 7 gotas, en dirección a lo que era el lugar. No importa cuántas gotas sean, en realidad, lo importante es que la sangre de Cristo era presentada para justificar a su pueblo y para podernos limpiar a cada uno de nosotros. Igualmente, también nuestras oraciones son escuchadas. Y esas oraciones se elevan hasta lo alto y son agradables al Señor, como el olor del incienso era comprendido como agradable en esa época. Ya es interesante también el hecho de que ese altar del incienso estaba tan cercano a la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, ¿verdad? Que dice la Biblia que cuando los sacerdotes tenían la suerte de que les tocara ofrecer el incienso, sentían que estaban haciendo algo sumamente especial porque era el lugar más cercano a la presencia de Dios, donde estaba el acá, ¿no es cierto? Y también interesante que el incienso que se quemaba, no solamente perfumaba el ambiente, sino que también de alguna forma velaba un poco la luz que podía salir de la Shekinah, como cuando se manifestaba la presencia de Dios. Interesante ver todo esto porque los sacerdotes sentían que era un privilegio realmente poder ofrecer el incienso. Era cuando más se acercaban a la presencia de Dios. Ahora, qué lindo que nosotros, a través de Cristo, dice Hebreos, ¿verdad? Podemos llegar directamente a la presencia de nuestro Dios. Eso me parece a mí es el logro mayor que Cristo Jesús realizó. Por eso es que dice, nadie viene al Padre, sino es por mí. Y nosotros tenemos el privilegio de presentar nuestras oraciones cerquita de la presencia de nuestro Dios, sentir que realmente Él está allí, como dijiste, para escuchar nuestros pedidos. Y más la Biblia dice a través del salmista que antes que nosotros terminemos de hablar, cuando nuestra oración es con fe, ya Dios la ha escuchado y ya Dios tiene sus planes para nosotros también. Cada cosa del santuario tenía un propósito de educarnos, enseñar al pueblo también para poder captar las grandes verdades, las grandes realidades que se vendrían a presentar entre nosotros con la presencia de Cristo Jesús.
Él realmente cumplió su promesa de habitar en medio de nosotros. Y eso me parece a mí es, sin duda alguna, uno de los logros más grandes que Dios realizó con su venida aquí a esta tierra. Así que también me parece interesante el hecho de que la Biblia nos dice que algunas veces la sangre se rociaba sobre los cuernos del altar del sacrificio y otras veces se llevaba a los cuernos del altar del incienso. Y no estoy bien seguro ahora mismo, pero me parece a mí que era especialmente cuando el pecado era cometido por líderes del pueblo de Dios, que se llevaba adentro a los cuernos del santuario, del altar del incienso. Y me parece muy interesante eso porque de alguna forma Dios hace hincapié en que el que tiene más conocimiento de las cosas de Dios tiene mayor responsabilidad delante de él. ¿No crees tú que pueda eso ser utilizado? Los sacerdotes que entraban en el lugar tenían que estar sumamente preparados. En todo caso, no era una cosa, como dicen algunos, utilizando una palabra un poco arcaica, una verdad baladí. No era una cosa precisamente extraña, rara o mentirosa el decir que tenían que tener preparación para estar en ese lugar. No solo en su limpieza física, no solo en sus vestiduras, sino en la preparación de ellos mismos. Su corazón debía ser adecuado para estar delante de la presencia del Señor. Mucho había de mención de que si eso no se cumplía, podían ser fulminados. Así que nosotros no podemos acercarnos al Señor de manera presuntuosa. No podemos decir que, bueno, Él tiene que aceptarme. De todas maneras, estoy aquí haciendo algunas cosas que a Él le gustan o a Él le agradan. Realmente debe haber una preparación a conciencia, una preparación profunda para que nosotros podamos estar aquí. Y bueno, solamente nos queda un mueble por dentro. Antes que sigas, por favor, permíteme interrumpirte allí. Tú mencionaste algo que me gustaría recalcar. Los sacerdotes debían hacer una preparación que incluía no solamente una preparación espiritual, sino una preparación física, y dijiste que sus vestiduras eran especificadas en la misma Biblia cómo debían presentarse ante Dios. Yo estoy viendo en nuestras iglesias o en todas las iglesias cristianas una tendencia que muchas personas, muchos cristianos, ahora descuidan el asunto de su vestimenta para venir a la iglesia, ¿no es cierto? Y lo toman como algo liviano. Me ha dado pena ver algunos que llegan como en chancletas, con shorts a la iglesia. Y me parece a mí que aunque no somos un sacerdote como el estilo antiguo, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que de alguna manera nosotros tenemos un sacerdocio también, de acuerdo a 1 Pedro 2:9, ¿no es cierto? Somos una nación santa, un pueblo adquirido. Ajá. ¿Qué decías? Me llama la atención, hay un versículo también en Hebreos, en capítulo 9, que dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hace muchos años, cuando estaba estudiando teología, recuerdo que un profesor, el pastor Rodolfo Hein, que precisamente tenía bien dar en sus momentos alegres clases de griego, mencionaba que cuando se utiliza la palabra confiadamente en lo que es de parte de Pablo, da a entender que podemos entrar de manera desusada. Es decir, que usted y yo podemos entrar tranquilos. Y él decía una expresión que me llamaba la atención. Podemos entrar taconeando. ¿Cómo es? Esa situación de podíamos entrar, decía, taconeando. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos en la iglesia hay unas damas que tienen mucho cuidado en entrar porque sus tacones son altos y pueden golpear muy fuerte el piso y hacer un ruido? Pues resulta ser de que la idea
que presenta Pablo es que podemos entrar confiadamente, dice él, taconeando. Pero eso no significa que hemos de perder la reverencia. Dios es santo y merece lo mejor de nuestras galas el día que nos encontramos con él. Y no me refiero solamente a la vestimenta y a lo que es el atavío, sino también nuestra actitud. Qué tremendo es cuando nosotros tenemos un buen atavío, pero nuestra mente no está en ese lugar. Nuestra mente está en otro lado, tal vez en un negocio, tal vez en un problema familiar, tal vez en alguna otra situación que atañe a nuestros placeres. Pero lo cierto es que debemos recordar que estamos en la presencia de Dios Santo. Ahora, eso nos ayuda mucho a entender quién es Él. Los que eran del santuario tenían especificaciones hasta de la ropa interior. Exacto. Los calzoncillos tenían que ser de lino. Tenían que subir al altar también, entonces a gradas, sacrificio y eso, ¿no? Yo creo que el asunto de tener en cuenta la adoración verdadera al Dios verdadero involucra, como tú dijiste, todos los aspectos mentales, aspectos físicos, aspectos espirituales. Cuando nosotros captamos bien ante quién estamos adorando, sí, podemos hacerlo con gozo, con alegría. Por lo menos yo recuerdo a mis hijas, no sé cómo ha sido tu experiencia con los tuyos, ¿verdad? Pero mis hijas podían hablarme a mí, podían entrar, ¿verdad? Pero siempre había una manera de mostrar respeto a Dios, mostrar respeto al Padre, y no venían a decir cualquier cosa delante de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, debemos pensar lo que involucra realmente la genuina adoración a nuestro Padre Celestial. Estamos llegando ya al lugar santísimo y el tiempo creo que nos está traicionando. Pero muy bonito el recorrido que estamos teniendo a través de este santuario sagrado que hubo precisamente en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón, luego el templo de Herodes, pero ahora solo queda el santuario celestial. Y allá también hay lo que nosotros veíamos, el arca del pacto. El último mueble, el que estaba dentro del lugar santísimo. En las palabras precisamente de Daniel 8:14, el Kodesh Kodashim. Pero resulta ser de que estamos hablando de un lugar muy especial y donde se estaba la presencia misma de Dios. En ese mueble podía verse a través de la Shekinah, precisamente lo que era la presencia de Dios mismo. Éxodo 25 y Éxodo 37 pues señalan detalles acerca de cómo estaba construido, cómo era precisamente su especificación, qué metal precisamente tenía que constituirlo, cómo debían ser esos ángeles que estaban justamente para poder en medio de ellos mostrar la voluntad del Señor. Y dentro del mueble, pues 3 cosas esenciales. Una de ellas, por supuesto, los mandamientos de la ley de Dios. Ojo y oído, los mandamientos están dentro, no fuera. A la par de lo que era el arca del pacto, había un libro que contenía la ley, pero resulta ser que dentro de lo que era el arca estaban los mandamientos, las tablas que Dios había dado y escritas con su dedo. También recordamos una urna con maná y por supuesto también la vara de Aarón que había florecido. Todo esto tiene un significado, todo esto también señala a Cristo, todo esto también señala lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Debemos darnos cuenta de que Él precisamente quiere que los mandamientos estén dentro de nuestro corazón, no fuera de él. Y en ese sentido, Él verdaderamente se va a sentir halagado de que nosotros podamos atesorar lo más valioso que nos ha podido compartir. También podemos hablar acerca de lo que era el ministerio del sumo sacerdote. Posiblemente, Alfredo, eso tengamos que hacer en una
una parte más adelante, porque creo que el tiempo nos ha ganado también y además tiene muchas cosas que valdría la pena tratar de darlas a conocer en forma más detallada. Ahora, interesante para mí que en todo esto del santuario, su ubicación era también algo que Dios mismo había determinado cómo debía colocarse. Y como dijimos, la entrada del santuario, para la persona que entraba al santuario, el sacerdote específicamente, que iba a oficiar, cuando él entraba al santuario, siempre el este le quedaba en la espalda, el sol, de tal manera que cuando el pueblo mismo trajera la ofrenda, el presente, el sol quedaba atrás. Y creo que parte de eso era para que Dios quitara de la mente de los adoradores que el sol es un Dios y que merece nuestra adoración. Y tristemente podemos decir que ahora estamos en un tiempo en que de una forma bien solapada se está reviviendo ese culto a las cosas creadas en lugar de rendirlas al creador. Y esto me parece a mí sumamente significativo del tiempo que estamos viviendo y para mí también debe ser una especie de aviso para nosotros, los cristianos, pensar seriamente de quién o a quién le estamos rindiendo nuestra adoración a través del servicio que le damos a Dios y a través incluso de las formas que le adoramos y también el momento del tiempo que utilizamos, el día que utilizamos para adorar a nuestro Dios. Es el día, el tiempo, el momento que Dios ha separado como santo o es lo que nosotros hemos decidido que podemos darle. Es probable que nosotros, sin darnos cuenta, estemos de nuevo presentando la ofrenda de Caín, no siguiendo la voluntad de Dios, sino la voluntad humana. Y creo que esto vale la pena que todos nosotros lo tengamos Debe haber en presente. nosotros algo. Correcto. ¿Cómo verán nuestros Como en los amigos tiempos de esto? Josías tiene que haber una reforma. Es correcto. Y Yo digo, creo, mi me pastor, de pregunto verdad si que es una reforma. algunos de nuestros oyentes, a los que nos sigan tal vez, se darán cuenta de esto, cómo reaccionarán a esto que yo he dicho. Ojalá tuviéramos algunas reacciones de esto, porque sin darnos cuenta puede ser que al colocar las cosas, la naturaleza y por encima de lo que Dios dice, no nos demos cuenta que estamos viendo a una adoración al sol sin que aparentemente lo tengamos frente de nosotros para adorarlo. Queridos amigos y hermanos, el asunto del santuario siempre tiene mucho, posiblemente tengan todavía que ser estudiadas en una forma más detenida para poder captar todo su significado. Pero hay algo que nosotros no debemos olvidar, es la idea de que Dios quiere habitar entre nosotros y en nosotros. Gálatas 2:20 dice que la única manera de que podamos nosotros llegar a vivir en armonía con los principios del cielo es permitiendo que Cristo more en nuestros corazones, siendo nosotros mismos su santuario, de tal manera que nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestras palabras reflejen la luz que hemos recibido de Él. Y por eso, querido amigo cristiano, tú y yo hemos sido llamados a vivir vidas santas, porque Dios es santo. Vidas separadas, apartadas del mal, viviendo para servir a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos.
Es un desafío, sin duda lo es, pero por la gracia de Dios, viviendo Cristo dentro de nosotros, es posible cumplirlo. Te invito a que cada día te allegues confiadamente, taconeando delante del trono de Dios y puedas encontrar la certeza de que el perdón que tú necesitas, que tú buscas, cuando ha sido confesado honesta y abiertamente, será sin duda ofrecido, porque aquel que es no solamente nuestro santuario, nuestro refugio, sino también nuestra víctima, nuestro sustituto, que es también nuestro mediador, nuestro sacerdote, y finalmente es nuestro Dios, es el que oficia en lugar nuestro, en nuestro favor, en el santuario celestial. Que Dios te bendiga. Acompáñanos a concluir con una oración en la cual vamos a recordar a varios de nuestros amigos y hermanos que se encuentran tal vez en una situación difícil de salud, como Carolina, la esposa de Omar, Abelén, Marcos y Sebastián, el mismo Federico, nuestro asesor técnico, no se encuentra muy bien, el papá de Patty, varios pastores enfermos de COVID en la conferencia de New Jersey, incluyendo el pastor Fajardo de los jóvenes. Quiero que por favor incluyan a mi esposa Rosy, que Dios pueda ayudarla a recuperarse, y a cada uno de nuestros amigos que sin duda sintonizan este momento. Pastor Guevara, ¿puedes por favor? Con todo gusto. Vamos ahora. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque lo que hemos hoy recordado y estudiado nos hace ver que Cristo es nuestro todo. Tú eres, Señor, nuestro santuario. Tú eres nuestro sacrificio. Tú eres la principal razón de nuestro rendimiento, nuestra devoción. Tú eres nuestro pan. Tú eres nuestra luz. Tú eres el que nos lava de todo pecado con tu sangre, con el bautismo que nos proporciona. Tú eres el que pide que nuestros corazones estén llenos de tus mandamientos. Permite que así sea, Señor. Pero también te pedimos por las necesidades de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tú vas a actuar seguramente en la vida de tus hijos. Te las ponemos en tus manos a Carolina, a Belén, a Marcos, a Federico, nuestro administrador. Ayuda al pastor Fajardo, Señor, y a todos los demás pastores que están enfermando. También a Rosy, Señor, la esposa de nuestro pastor José Guevara. Que todos, Señor, sientan tu mano poderosa, sientan tu mano de salvación, recorriendo sus vidas, recorriendo sus cuerpos. Ellos puedan sentir que aquel que estuvo en el santuario, que en ese momento también viene para dar sanidad, viene para dar poder. Permítenos, Señor, vivir en este tiempo tan difícil que tenemos, en estos días tan de temor para muchas personas. Cuídanos, Señor. Bendícenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por acompañarnos. Amén. Una bendición, que Dios me los cuide y sigamos estudiando la palabra del Señor.